Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiger 720 y Antonio J. Los expedientes malditos del proyecto Blue Book. En 1969, el proyecto Blue Book fue clausurado oficialmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según los documentos desclasificados, concluyeron que los ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional ni mostraban pruebas concluyentes de vida extraterrestre. Pero esa historia, como tantas otras, no estaba completa. Lo que nadie en el público sabía es que ciertos archivos nunca llegaron a ser liberados. Archivos que, incluso para los propios investigadores del proyecto, se convirtieron en algo prohibido. Uno de estos expedientes, bajo el título de Caso 401, Interferencia no identificada, se ganó la fama de ser uno de los más siniestros y peligrosos. Décadas después, en un foro oscuro de conspiración, un usuario anónimo posteó un enlace a un archivo comprimido. El post simplemente decía: acceso no autorizado a los archivos prohibidos de Blue Book, caso 401. La descarga estaba acompañada por una advertencia tan extraña como aterradora. Para aquellos que deseen descubrir la verdad, hay una regla: no deben abrir estos archivos solos y nunca, bajo ninguna circunstancia, a las 3:33 am. Naturalmente, el mensaje atrajo la curiosidad de muchos. Algunos de los usuarios descargaron el archivo, sin hacer caso de la advertencia. Para quienes lo abrieron, los contenidos parecían una mezcla de documentos oficiales, fotografías difusas y grabaciones de audio con calidad deteriorada. Pero la carpeta principal, la que parecía contener la información esencial, se titulaba Interferencias psíquicas y traía un subtítulo perturbador: Impacto neurológico en el personal operativo. Extracto del informe original del capitán John R. Howard, enero de 1966, fecha 15 de enero de 1966. Ubicación: Bosque de Waverly, Ohio. Testigos: 5 oficiales de la Fuerza Aérea, un civil. Descripción: al llegar al claro indicado en el reporte, el ambiente era extraño. No había viento ni sonidos animales, como si toda la vida en el bosque se hubiese detenido. De repente, el cielo se oscureció. No era como la noche común, sino un negro absoluto, denso. Aparecieron 3 luces en formación triangular, flotando silenciosamente sobre el claro. Estas luces no eran normales. Parecía que absorbían la oscuridad, y de ellas emanaba un sonido bajo y constante, un zumbido o murmullo en una frecuencia casi inaudible. En medio de ese ruido, juraría haber escuchado mi propio nombre, como si las luces me estuvieran llamando a mí, y solo a mí. Howard y su equipo no sabían que la misión en el bosque de Waverly los marcaría para siempre. Tras el incidente, cada miembro del equipo comenzó a sufrir pesadillas y alucinaciones. Uno de ellos reportó haber visto sombras que lo vigilaban en su propia casa, y otros aseguraban escuchar una voz que los llamaba desde la oscuridad, una voz que se volvía más insistente con el paso del tiempo. Uno de los primeros en perder la cordura fue el civil, identificado en los archivos como Joseph T. Semanas después del incidente, fue encontrado en su casa, completamente desorientado, murmurando sobre los ojos en la oscuridad. En su entrevista, habló con un temblor en la voz que nunca había mostrado antes. Entrevista al testigo civil, registrado como Joseph T. Entrevistador: Joseph, ¿qué fue exactamente lo que viste esa noche en Waverly? Joseph T. Esas luces, no eran luces normales. Eran ojos, o eso parecía. Ellos me estaban mirando. No sé cómo describirlo, sentí que querían algo de mí, algo más allá de mi cuerpo. Como si, se interrumpe, Dios, no sé ni cómo explicarlo. Sentí que ellos podían ver más allá de mí, dentro de mí, como si estuvieran estudiando mis pensamientos. Y ese sonido, no era un sonido, no realmente. Era algo más. Me llamaba, repetía mi nombre, como si quisiera que respondiera. Sentí que, si lo hacía, jamás volvería a ser el mismo. Joseph desapareció sin dejar rastro pocos días después de esta entrevista.
La Fuerza Aérea documentó el incidente, pero la última anotación en su archivo era simplemente la palabra extraviado en rojo. La leyenda sobre el caso 401 continuó en silencio, hasta que en el año 2023, un usuario llamado EternalSeeker77 decidió hacer una transmisión en vivo, afirmando que iba a leer los documentos descargados de ese foro. Quiero saber la verdad, declaró en el video. A medianoche, comenzó a transmitir desde su habitación, con la pantalla iluminada por el archivo que estaba a punto de explorar. Empezó con la carpeta de interferencias psíquicas y encontró un archivo de audio etiquetado como registro de campo, caso 401. La advertencia parecía clara, pero su curiosidad fue mayor. EternalSeeker77 reprodujo el archivo. Era una grabación baja, con un zumbido que parecía dañino al oído. A medida que la grabación avanzaba, un eco lejano y distorsionado parecía llamar por su nombre. Michael, Michael, ven a nosotros. Intentó detener el archivo, pero el sonido continuó. El zumbido se hizo tan fuerte que los espectadores en el chat decían escuchar el eco incluso desde sus propios dispositivos. Y entonces, a las 3:33 am, ocurrió. En la transmisión en vivo, alguien o algo comenzó a golpear la puerta de Michael. Él se levantó de su asiento, con los ojos llenos de pánico. Sus últimas palabras antes de desaparecer de la cámara fueron: no debía haber abierto esto. Entre los documentos encontrados en la transmisión, uno de los archivos describía un informe adicional escrito a mano, que parecía una especie de confesión final de un oficial anónimo. Detallaba cómo todos los investigadores asignados al caso 401 comenzaron a ver sombras en sus casas y a escuchar su nombre en voces ajenas a las de su familia. Uno de ellos confesaba en el informe que cada noche, antes de dormir, podía sentir una figura cerca, observándolo. Incluso aseguró que, si cerraba los ojos, podía oír un murmullo que parecía burlarse de él, llamándolo por su nombre con una voz familiar y escalofriante. La última anotación, escrita con un pulso tembloroso y casi ilegible, decía: si estás leyendo esto, ya estás marcado. No se trata solo de un archivo. Ellos están aquí. No busques a quienes desaparecieron, no intentes abrir el archivo a las 3:33 am, porque vendrán a ti. Si los escuchas, si ves sus sombras en la noche, no respondas. No enciendas la luz. Y, sobre todo, no mires a los ojos de aquello que se esconda en la oscuridad. Desde esa noche, EternalSeeker77 jamás regresó al foro, y su cuenta fue desactivada misteriosamente. Otros usuarios que descargaron el archivo o intentaron abrirlo a las 3:33 am comenzaron a reportar fenómenos similares. Sombras que parecían observarlos en silencio, ruidos de pasos en sus casas y, en algunos casos, una serie de golpes en sus puertas en plena madrugada. Aquellos que lograron resistirse al impulso de abrir la puerta aseguraban haber escuchado voces susurrantes que se acercaban más y más, hasta que se desvanecían en el primer rayo de luz. Uno de los usuarios sobrevivientes, quien más tarde fue conocido como The Last Witness, dejó una advertencia clara: si decides abrir el archivo del caso 401, ten en cuenta que ya no serás tú mismo. Es como si algo se adentrara en tu mente, un parásito que te sigue, que absorbe tus pensamientos y emociones. Yo perdí a mis amigos. Perdí mi paz. Y ahora, cada noche, a las 3:33 am, escucho susurrar mi nombre desde la oscuridad. No hay escape, no hay refugio. Estás marcado. Actualmente, el archivo del caso 401 es conocido como el expediente maldito. La advertencia final de quienes han logrado escapar de sus efectos siempre es la misma: no lo abras. No lo leas. No escuches la grabación. Aunque parece solo una historia, muchos usuarios han desaparecido misteriosamente después de su descarga. Sus perfiles siguen inactivos, congelados en el tiempo, como testigos mudos de su destino. Si decides investigar el caso 401 y desafiar las advertencias, recuerda que los efectos de este archivo no son ficticios. A las 3:33 am, el mundo que conoces puede transformarse, y quizás, al final, encuentres lo que tanto temías: una presencia en la oscuridad, ojos que te observan, y voces que susurran tu nombre con un hambre voraz.
Advertencia. Si encuentras el archivo y decides ignorar estas advertencias, hazlo bajo tu propio riesgo. Algunos dicen que el simple acto de leer sobre el caso 401